Durante toda mi vida traté de encontrar formas en las que yo me pudiera desahogar y sentir que había una respuesta a todas las preguntas que había. En las situaciones que te dan dificultad, problemas, desasosiego o maneras de pensar muy diferente, sientes que no hay un momento de paz. Cuando esto sucede, recurrimos a muchas personas que se vuelven nuestros amigos, nuestros mentores, nuestros maestros, nuestros consejeros, nuestros consoladores, y nos olvidamos a veces de qué es lo que realmente necesitamos. Si no, estamos nadando en un mar y no sabemos a qué dirección queremos llegar. Simplemente tratamos de sobrevivir. El día de hoy les doy una cordial bienvenida a nuestro segundo capítulo de Con los Ojos Abiertos. Mi nombre es María Blanca Cruz Chapa, máster en coaching transpersonal, ejecutivo y de equipos. Nuestro programa es MB Cruz Chapa. Con los ojos abiertos. ¿Por qué con los ojos abiertos? Porque muchos de nosotros aprendemos de muchas maneras. Y entre esas maneras, la mía es observar. Y cuando observo, aprendo muchísimo más de lo que es cuando alguien me instruye o lo haga a la práctica. Cuando esto sucede, me he dado cuenta que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aprender, diferentes formas de emprender sus viajes en esta vida que nos llena de tumultos, de conflictos, de problemas, que realmente no lo son, simplemente son formas de crecer. En uno de mis libros, que se llama Mar con los Ojos Abiertos, ahí explico la manera en la que tú tienes que hacer las formas o las cosas necesarias para poder superar algo. ¿Cómo superas algo? Y algo que me vino a la mente cuando escribí mi libro, me encantó, y es ¿cuánto tardas tú en aprender a caminar? Y tardas lo que tengas que tardar, lo que cada ser humano necesite. ¿Cuántas veces te vas a caer? ¿Cuántas veces te vas a tropezar? ¿Cuántas veces vas a tomar el equilibrio en tu pequeño cuerpo para poder soltarte? Hasta que dices basta y solucionas ese problema. E inclusive gente o personas que tienen alguna limitación aprenden a moverse por medio de sus habilidades, generando la forma en la que tienen que superar este desafío. Y cuando superamos este desafío, nos volvemos fuertes. Es increíble, pero entre más pequeños éramos, más temerarios éramos. No teníamos miedo a nada. Y entre más grandes somos, más le metemos mente a lo que nos sucede, y esa mente nos empieza a hacer sentir que tenemos miedo. Y ese miedo nos da 3 cosas, a veces 4. El miedo nos da parálisis. El miedo nos hace enfrentar las situaciones o nos hace huir. Cualquiera de esas 3 cosas, ante cualquier adversidad. Pero también hay ciertas cosas que nos hacen sentir que distrayendo a lo que nos está sucediendo, podemos nosotros superarlo. Por ejemplo, si alguien me llama la atención, yo puedo distraerlo con otras preguntas o con otras cosas para que no me lastime. Y esas 4 cosas para mí son bien importantes, porque en cualquier situación la gente o se paraliza, no sabe qué hacer, o enfrenta la situación, o pega la huida, o simplemente busca ese distractor que no lo haga sentir tan mal. En estas situaciones buscamos la forma de superar eso que nos está pasando. Y ojo aquí, porque cuando una persona se queda en un suceso por más de un tiempo determinado, en este caso los problemas emocionales, si tienen más de 2 años, necesitan ya una ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico, porque esto ya se le hizo algo crónico y necesita una ayuda externa que lo ayude a superar. En este contexto, yo les quiero decir que en los amigos, en los consejeros, en los maestros, en los consultores, en los conferencistas, en todos los medios sociales que ahorita nosotros estamos teniendo para poder acceder a la información y tratar de solucionar algunas cosas, yo encontré el coaching. Y el coaching me ha abierto una ventana muy grande hacia muchas soluciones en mi vida. En este camino, yo tuve la oportunidad de estudiar programación neurolingüística. Fue lo primero que yo encontré y me encantó en el YouTube. Y es tu cerebro programa tus emociones. Y es cierto, porque todo lo que piensas, lo verbalizas, lo accionas, haces acciones por medio de eso que estás pensando.
Pero hay ocasiones que estamos en automático y simplemente nuestro cerebro actúa de una manera coordinada siempre porque no le damos oportunidad a pensar, simplemente lo ejecutamos y en esa ejecución no tenemos la libertad de elegir. El día de hoy yo les invito a que tengamos la libertad de elegir, a que podamos ser esas personas que siempre hemos querido ser en la mejor versión, porque somos los mejores, los perfectos, los únicos seres que van a habitar este cuerpo que nos moviliza hacia todo lo que queremos. Estoy muy contenta y estoy muy agradecida de compartir este segundo capítulo con todos ustedes y que podamos comprender que cuando yo pienso algo y trato de hacerlo, viene esa obstrucción mental que tenemos por años de la habitualidad que tenemos de hacerlo. El día de hoy en la mañana me levanté y empecé a hacer una oración. Me gusta agradecer por todo lo que puedo tener al abrir los ojos. Y recuerdo que resonaba en mi mente una canción. Y decía, por favor, no quiero escuchar esta canción. Y me volví a concentrar en la oración. Y otra vez resurgía la canción. Y entendí que mi mente me estaba saboteando para algo que yo quería hacer. Y no sabía por qué lo quería hacer. Simplemente es algo que traemos en automático. Y empecé a hacer una oración para poder hacer oración. Y funcionó. Me distraje de todo, me fui a un lugar completamente aislado. Hice mi oración que no costó más de 5 minutos. Y entonces me relajé y puse la canción que mi mente quería escuchar. Y la escuché completitita y cuando la estaba escuchando trataba de disasociarme con esa canción. Porque a veces nosotros ejecutamos las cosas de una manera que nos pega demasiado fuerte. ¿Cómo programarnos? ¿Cómo hacer que esto funcione? Quitando las adicciones que traemos, quitando los hábitos o los malos hábitos y generando hábitos buenos y generando conductas o consecuencias que nos vayan a dar pensando correctamente lo que queremos obtener. Si yo no quiero hacer las cosas que estoy haciendo, ¿qué es lo que debo de hacer? Tener la determinación de no hacerlas. Entonces viene la programación neurolingüística. Programar tus emociones. Y ahorita ya sabemos que las emociones pueden ser programadas porque ellas nos sujetan a nosotros de tal manera que accionamos. ¿Cómo puedo hacerlo? Pensando. Si ahorita que yo venía a este podcast, venía yo con prisa, venía yo alterada y no me relajo, no disfruto el momento porque todo pasa cuando uno trae prisas. El tráfico, accidentes, situaciones que se nos salen de las manos. Entonces debe uno de prevenir estas situaciones. ¿Cómo las previenes? Organizándote. Entonces, darle mente a lo que estás haciendo implica un retroceso hacia atrás de todo lo que has hecho mal para poder proyectarlo y empezar a ejecutarlo bien. ¿Cómo lo ejecutamos bien? Pensando. ¿Cuánto tiempo debo de tomar en llegar al lugar que debo de llegar? ¿Qué es lo que necesito para llegar puntual? ¿Cómo es llegar puntual? Que todo el entorno que tengo que preparar me hace llegar puntual a la cita que yo tengo que tener. Y de esta manera estamos programando nuestra mente y programando nuestras emociones para que no puedan surgir alteraciones en este momento y en estas situaciones. Pero van a surgir. Un imprevisto siempre lo va a haber. Pero ¿cómo voy a reaccionar yo a él? Vuelvo a programar mis emociones. Vuelvo a hacer programación neurolingüística en mí. Enfocándonos. No es tan fácil, pero no es tan difícil. Enseguida de la programación neurolingüística que yo tuve la oportunidad de acceder a la psicología positiva, al mindfulness, a vivir en el ahora, en el presente, dejar de estar recordando todo lo que me pasó y empezar a bendecir todo lo que me pasó porque eso me dio la libertad. ¿Cuántas veces me caí? ¿Cuántas veces yo me tropecé para aprender a dominar el arte de caminar? No lo sé, no lo recuerdo. Pero entre los sustos que yo les di a mis padres, entre los golpes que yo me di a mí misma, tuve la oportunidad de desarrollar esta habilidad que ahorita me permite trasladarme a muchos lugares y no la tomo en cuenta. Dejó de ser importante en mi vida, pero es demasiado importante porque me ayuda a trasladarme. Y si esto le sumo el hablar, el tocar, imagínense espiritualmente, mentalmente.
Cuando uno logra que estas cosas puedan tener la importancia que le necesitamos dar, van a empezar a tomar el papel que les corresponde, el rol que les corresponde. Levantarse y agradecer porque podemos caminar, porque podemos abrir los ojos, porque podemos abrazar, porque podemos comer, porque podemos percibir el entorno que tenemos, se vuelve más importante a medida de que vamos ganando años y experiencia. No somos más viejos, simplemente estamos ganando experiencia. Estamos ganando esa forma en la que aprendemos a recorrer todo ese camino que tenemos y enfrentarlo ahorita. Pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿De qué me sirve la programación neurolingüística? ¿De qué me sirve la inteligencia emocional? ¿De qué me sirve el mindfulness? ¿De qué me sirve la psicología positiva? ¿De qué me sirve todo lo que aprendo si no aprendo a aplicarlo? Cuando encontré el coaching, recuerdo, me tocó un curso muy bueno. No puedo decir nada malo de este curso. El problema fue que yo quería una acreditación y esta escuela no me la daba. Y cuando me empecé a involucrar en el mundo del coaching, pues me enrolé en grandes escuelas y mi segunda escuela, la mejor, terminé el coaching transpersonal como máster y terminé el máster en ejecutivo y de equipos. Y me dio la oportunidad de poderme certificar. Y es otro camino. ¿Cómo te certificas para ser un profesional y que seas reconocido? Porque ahorita en la actualidad todos somos coaches y todos en alguna vez lo hemos sido de manera informal. Pero para hacerlo profesional me dedico más de 3 años. Ahorita ya voy para casi 4, en los cuales me doy cuenta de cómo es el proceso de ser un coach profesional, porque es un compromiso muy importante el que tenemos aquí. No nada más es ser un profesional y cobrar, porque también viene una ética, una moral profesional que debemos de cuidar. Y cuando esto sucede en mí, y esta ventana me abre todo este marco, este abanico de colores emocionantes que podía yo tener, empecé a crear algo que me resonaba mucho y era el autocoaching. Y el autocoaching nos ayuda a nosotros a tener la oportunidad de conocernos a nosotros mismos por medio de preguntas poderosas, por medio de herramientas, metodologías y estrategias que nos ayudan a descubrir por medio de la curiosidad qué es lo que realmente queremos. Porque a veces queremos algo y no sabemos cuál es el propósito de ese algo. No sabemos qué es todo lo que lleva a obtener ese algo. Y en el camino a lo mejor ya no nos gusta y podemos cambiarlo. Pero todo el tiempo que ya perdimos, todas las emociones que ya pusimos ahí, y andamos como changos saltando de un mecate a otro, a otro, a otro, tratando de buscar la felicidad, tratando de buscar el bienestar emocional, físico, mental, espiritual, económico, laboral, que nos da el equilibrio que queremos o creemos que nos va a hacer felices. Pero desgraciadamente estamos insatisfechos, estamos con dudas y creemos que todo lo que nos pasa es una consecuencia malévola o que nos está castigando, cuando no es así. Simplemente son los retos que tuvimos cuando aprendimos a caminar. ¿Cuántas veces te vas a golpear? ¿Cuántas veces te vas a caer? Las que sean necesarias hasta que lo aprendas. Porque cuando lo aprendas deja de ser un desafío y se vuelve un talento, se vuelve una habilidad, se vuelve un conocimiento que ya tenemos para poder aplicarlo. Como encuentro el coaching, me da la oportunidad de autocoacharme. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Pero lo voy a hacer yo. Las preguntas abiertas van dirigidas a mí, no a las demás personas. Entonces yo, el día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Programar este podcast. ¿Cómo lo voy a hacer? De la mejor manera. ¿Para qué lo voy a hacer? Para que pueda llegar a más personas, para que pueda llegar y ayudar a otras personas como lo ha hecho en mí. Que pueda dar ese granito de arena a otros y que puedan mejorar sus vidas. Que dejen de estar en ese torbellino de emociones tan alteradas que traemos, en ese torbellino de pensamientos agresivos, malignos, dañinos, pesimistas, tristes, depresivos o estresantes. Aquí estamos para hacerlo con esa conciencia que traigo de compartirlo. Cuando tienes el propósito,
cuando tienes las respuestas a estas preguntas, vienes con todo el entusiasmo y lo haces. Y aquí estamos, gracias a este maravilloso equipo que nos está ayudando a poder lograr compartir esto. Y entonces el coach forma parte fundamental de cada uno de nosotros. En algún momento hemos entrenado a alguien sin querer. En algún momento hemos sido consejeros porque hemos ayudado a otros por medio de nuestras palabras. Y en algunos otros simplemente hemos hecho el chisme, ¿no? De entretener el tiempo. Pero ¿cuánto nos quita? Y si es lo que realmente queremos. Entonces en el coaching yo he encontrado que si hay personas que quieren tener un momento de distracción conmigo, que me eleve, que me deje llena, que me deje plena, que no me deje angustiada. Porque hablamos de que siempre hay problemas, de que hay delincuencia, de que hay cosas malas, y sí las hay. Pero ¿cómo te afectan a ti cuando permites que estas entren y te afecten? Si no lo permites, no te van a afectar en la manera que ellas pretenden hacerlo. Y cuando tú las veas, vas a poder encontrar las soluciones que quieras a estas situaciones. Y vamos a poner un ejemplo muy, muy bueno que puede ser en la casa o en la escuela, cuando tienes un maestro, cuando eres padre o cuando eres hijo o cuando eres alumno. ¿Cuáles son las situaciones que se nos vienen y cómo las enfrentamos, ¿no? Y hablando con una persona que estimo mucho, me decía, es que mi hijo no se quiere bañar. Bueno, ¿y en qué te afecta? Y cuando yo era madre es que te tienes que bañar. Y sigo siendo madre, pero cuando mis hijos estaban pequeños, te tienes que bañar. ¿Y realmente te tienes que bañar? ¿Cómo el niño entra en el concepto del baño? ¿Y dónde viene su deseo? ¿Dónde viene su gusto si lo quiere hacer o no? ¿Cómo podemos hacerle pensar a una persona pequeña, con una mente grandiosa, que el baño es necesario para que se encuentre limpio, para que se encuentre libre, limpio, sano y que atraiga cosas buenas como el buen olor, el bienestar, la frescura de un baño? Entonces, esa tarea se nos viene y desafiamos al niño a que él empiece a encontrar mentalmente su programación para que él decida cuándo, cómo y por qué recurrir a un baño. Algo tan simple. Y lo mismo pasa con los maestros en la escuela. ¿Cómo podemos hacerle a un niño las estrategias necesarias para que aprenda lo que le queremos enseñar? Entonces, me encanta mucho porque en este concepto mis 3 hijos son muy diferentes. Y el desafío fue mi hijo. Y hubo momentos de frustración, momentos de estrés, momentos de histeria, que no sabía yo cómo enseñarle. Y recuerdo que una persona me dijo que él tenía que aprender a su manera. Pero ¿cuál es su manera? ¿Cómo encuentras la manera de enseñarle a tu hijo para aprender? Y si ahorita regresara el tiempo, tomara las capacidades y habilidades que mi hijo quisiera tener y le enseñaría a su manera, me pondría en su nivel y tratara yo de encontrar cuál es la conexión correcta para llegar a él. Si yo estoy en una amplitud modulada o en una frecuencia modulada, el AM y el FM, y yo estoy en el 101.1 y él está en el 101.2, ya no alcanzo a llegar con la energía y penetración que yo quiero. Entonces tengo que encontrar cómo modular para poder llegar a ese 101.2 y que él conciba lo que yo le quiero decir en el concepto que él puede interpretar, no en el que yo quiera como madre, sino el que él desee o necesite como hijo, como alumno, como ser humano. Y muchas veces en las parejas donde hay 2 o más personas reunidas, sean familias completas, sean empresas, sean colaboradores de trabajo, sean asociaciones, las personas pierden de vista que no todos percibimos la realidad de la misma manera. Y no es porque no queramos, sino tan solo en la posición que estamos percibiendo de distintos ángulos lo que estamos viendo. Con la concentración estamos escuchando de diferentes formas lo que nos están enseñando, porque podemos percibir lo que nos interesa y desechar lo que no nos interesa. Pero también viene nuestra capacidad en base a la experiencia que tenemos, nuestra formación. No es lo mismo una persona que crece aislada del mundo en un rancho
a una persona de la ciudad que crece rodeada de gente y de ruido. No es lo mismo el nivel de paz que tiene una persona en el campo a el nivel de paz que tenemos las personas en la ciudad. Entonces, desde ahí, con este pequeño ejemplo, quisiera compartirles que pensáramos nosotros en las capacidades, habilidades y experiencias que cada uno tiene para concebir algo tan sencillo como que alguien se meta a bañar. ¿Por qué? Porque yo quiero, o porque yo necesito, o porque yo deseo que él se quiera bañar. Entonces, cambia la percepción y dejamos de tener esa forma de hostigar a la otra persona con lo que nosotros queremos y le empezamos a dar respeto y libertad para que pueda seguir y hacer lo que le corresponde. Así sea tu esposo, así sea tu pareja, así sea tu hijo, así sea tu alumno, tu maestro. Todos tenemos que tener el respeto y la libertad de aprender y enseñar en medida de que el otro lo necesite. Con este concepto vuelvo a abrir y a cerrar con lo que es el coaching. El coach te va a enseñar por medio de preguntas poderosas lo que quieres hacer. Y si realmente eso es lo que quieres hacer. Entonces, si yo encuentro que quiero salir a caminar el día de hoy y está lloviendo, entonces, ¿qué me lo impide llover? Pero ¿qué puedo hacer para evitar que la lluvia me lastime o me moleste o me moje? Entonces, esas alternativas son herramientas que yo voy a obtener por medio de las preguntas. Un abrigo, una umbrella, una sombrilla, o disfrutar la lluvia simplemente y tener mi propósito de salir a caminar. O simplemente no salir a caminar afuera, hacerlo adentro. Entonces, esa alternativa me permite a mí diversificar mis opciones hacia mi meta. Cuando yo diversifico mis opciones, tengo un abanico en el cual yo puedo decidir el A, el B, el C, el D, el color rojo, el amarillo, el verde, el negro, el blanco, y no me estanco en lo que mi mente me enfoca a tener, lo que yo le he enseñado. Voy a salir a caminar, no puedo porque está lloviendo. No, sí puedo. El abanico me va a mostrar las opciones, pero mi mente, al tener esa habitualidad, esos hábitos de estarme saboteando, me va a evitar que yo me esfuerce en lograr lo que yo quiero. Y algo tan sencillo, ya lo tengo solucionado. Voy a salir a caminar, voy a hacerlo con unas botas de lluvia, voy a hacerlo con un impermeable, voy a hacerlo simplemente con la ropa que traigo. Yo sé que me voy a mojar y que llegando me tengo que bañar y tengo que poner a lavar mi ropa. Y esas son respuestas inmediatas que yo voy a empezar a aprender a aplicar en mi vida. Y es sencillo. Ahora, ¿cómo sé que estas metas son realmente lo que yo quiero? Voy a salir a caminar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuándo? ¿En qué frecuencia? Y cuando yo lo empiece a exponer, en esa medida voy a tener los resultados y las respuestas. Quiero viajar, quiero tener un mejor trabajo, quiero crear una empresa, quiero adelgazar, quiero ser más saludable, quiero terminar una carrera, quiero aprender más, quiero tomar otro curso. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué tan preparado estoy para preguntarme los desafíos y las consecuencias que todo esto va a tener? Porque es muy bonito soñar, es muy bonito idealizar, es muy bonito, como dice El Secreto. El secreto está en que lo pienses, pero si no tienes acciones, nunca vas a lograr obtener los resultados. Entonces el secreto es pensar, sí, quiero ser millonaria, quiero ser rica, quiero tener abundancia. ¿Para qué? Quiero tener abundancia para tener una casa bonita, un hogar bello. Quiero tener abundancia para tener un carro mejor que me lleve a todos lados, que me traslade sin que me preocupe. Quiero tener viajes que me ayuden a tener momentos de familia, para tener momentos en los cuales mi mente se llene de esos lugares maravillosos que la vida ha creado, que Dios ha creado, que el universo ha creado para mí, para que yo los pueda disfrutar. Quiero tener seguridad y salud. Y entonces el propósito de la riqueza empieza a tener un fin. Y si ese fin es bueno, todo el universo, como diría Paulo Coelho en El Alquimista, todo el universo se va a centrar y a unificar
para que lo puedas lograr. Y es lindo y es bello porque no sabemos todo lo que tenemos que hacer para poder lograrlo. A veces está a la vuelta de la esquina y les recomiendo ese libro. El único que me gusta de él, lamento decirlo, pero me encanta, lo he leído infinidad de veces, pero esa analogía, ese momento que te hace reflexionar y que te hace sentir que tenías que haber recorrido todo ese camino para recibir la abundancia que te merecías, vale la pena. Porque en esa experiencia vas a aprender a cómo conservar esa riqueza que vas a tener, a cómo distribuir esa riqueza que vas a tener, a cómo emplearla. Porque si nos volviéramos ricos en el momento que lo decimos, ¿qué se volvería? Sal y agua, porque no estamos preparados. Hay una persona que comentó una historia que quiero traer el día de hoy y él se ganó la lotería y no sabía qué hacer con ese dinero. Puso una empresa y en su empresa puso a su familia a trabajar con él, pero la esposa le dijo, nada más a tu familia, ¿por qué no también a la mía? Y entró también la familia de ellos. Y no eran malas cosas porque estaban haciendo algo bueno, pero entre tantas cabezas de administrar, entre tantos flujos de efectivo que se perdían, perdieron todo y se quedaron con un inmueble que hasta la fecha tienen. Y digo, qué bueno que se quedaron con ese inmueble, pero todo lo demás lo perdieron. Entonces no estaban preparados para ese momento. Entonces también debemos de pedir a la manera en la que vamos a recibir y pedir que estemos preparados para lo que vamos a recibir, porque muchas veces no estamos preparados y solamente pedimos al aire. En una ocasión tuve la oportunidad de conocer a alguien y esta persona jugaba juegos de azar y tenía 18 años. Iba a las carreras de caballos y jugaba y ganaba, y jugaba cartas y ganaba. Y en menos de 3 años, a su edad de 21 años, ya tenía 5 casas, tenía un rancho y tenía todo el dinero que él se pudiera imaginar. En una apuesta llegaron, carrera de caballos, su caballo ganó y llegó otra persona que su caballo había quedado en segundo lugar y le dijo, vamos a jugar una partidita. Y jugaron la partida y empezaron con el premio que habían ganado en los caballos. Y empezaron a subir la apuesta y entre más pasaba la noche, la apuesta se iba subiendo. Y hubo un momento que nada más quedaron ellos dos en la mesa y el señor le dijo, un señor mayor, más grande que él tenía 21, 22 años, le dijo, todo contra todo. Pusieron escrituras, pusieron documentos de carros, pusieron los ranchos, los caballos, joyería, todo en la mesa y lo perdió. En una mano perdió todo lo que había hecho él en 3 años, 4 años. Imaginen la depresión de tenerlo todo y perderlo en una mano, en un momento, porque ni siquiera lo fue perdiendo paulativamente, simplemente en una mano perdió todo. Y duró 1 año encerrado en su recámara, salía a comer, regresó a vivir con sus papás, comía, se regresaba a su recámara y ahí se la pasaba. Hasta que un día regresó una amiga de él que había viajado y preguntó por él y le dijeron que estaba encerrado. Va la muchacha, le toca, le abre con desgano, se sienta en la cama, ella se sienta con él y le dice, ¿qué tienes? Es que perdí todo. ¿Qué es todo? Y le platica la historia y le dice, ajá, ¿y? No, es que lo perdí todo. Ajá, ¿pero qué sigue? No, es que lo perdí todo, entiende que lo perdí todo. Pues yo te veo sano, yo te veo con 2 piernas, yo te veo con la misma inteligencia que tenías antes de ganar todo, como después de perderlo todo. Y le dijo, no, es que no sé qué hacer. No, sí sabes qué hacer, pero estás sumido en tu depresión y no quieres salir de ahí. Estás más a gusto dándote respuestas negativas a tus preguntas. Por un error lo perdiste. ¿Ahora qué sigue? Y él no supo qué contestarle. Al paso del tiempo, se metió a bañar y se salió a buscar camino. Y empezó a buscar qué cosas iba a hacer. Y dice que empezó a pensar y a dialogar con él mismo. ¿Cómo logró obtener todo lo que tenía antes?
y nunca encontró la respuesta, porque la respuesta era no obtener lo que había obtenido antes y repetir el mismo patrón. Y entonces empezó a diversificar sus negocios. Se ha hecho una persona no miedosa, quisiera decir yo, pero solitario. No se volvió a casar, de hecho nunca se casó, y empezó a vivir una vida monótona. Y esto es un ejemplo de cuando las cosas a veces no salen como uno quiere, pero tienen las respuestas que nosotros queremos. Y las decisiones que nosotros tomamos son las consecuencias de esto. Por último, quiero decirles que mi padre, un hombre machista, también lo tocó ahí en el libro, el último macho mexicano. No alcanzaba yo a comprenderlo. Y mi mente no me daba para ver cómo un hombre era a la manera de aquel, ¿no? Porque pues soy bien macho y no puedo hacer esto porque soy hombre y no puedo llorar porque soy hombre y yo no puedo echarme para atrás porque soy hombre y la palabra vale mucho y muchas cosas muy buenas, pero muchas cosas también muy malas. Y no malas en el sentido de daño, sino malas en el sentido de que él no abrió su mente y se dio la oportunidad de disfrutar la mayoría de hijas que tenía, porque Dios le dio solamente 2 hombres y un montón de hijas. Y él quería muchos hijos y muy pocas hijas. Pero las hijas tenemos la virtud de amar demasiado a los papás. Y a él le costó mucho trabajo abrirse a este camino, porque él no sabía cómo enseñarle a una hija mecánica o andar en bicicleta o hacer cosas, porque él decía que eran cosas de hombre. Manejar es cosa de hombres, manejar una bicicleta es cosa de hombres, la mecánica es cosa de hombres, todo era cosa de hombres. Y yo aprendí todo eso, porque para mí era normal, porque yo lo veía en él y lo quise aprender. Pero él se limitaba a mí porque él decía, es que tú eres mujer. Y él se evitó muchas cosas buenas conmigo. Y a pesar de todo el amor que nos teníamos, él se empezó a aislar del mundo porque él quería ver el mundo a su manera. Y cuando uno se enfoca en el orgullo y quiere ver el mundo a su manera y quiere que los resultados sean a su manera y quiere tener el control de la vida y que los hijos y las personas a su alrededor hagan lo que él quiere, como él quiere, empezamos a frustrar a las demás personas. Les empezamos a quitar su libre albedrío. Les empezamos a coartar su libertad de pensar, de actuar y de decir las cosas. Y por respeto a mi papá, muchos de nosotros dejamos de ir. Y hay gente que lo adora hasta la fecha porque tenía un carácter y una presencia increíble, pero al final terminó solo porque no se dio la oportunidad de respetar otro tipo de pensamientos, otro tipo de criterios, otro tipo de acciones, otro tipo de cosas que son diferentes a las que nosotros esperamos o queremos. Y aquí viene el respeto. Un coach te enseña a respetar. Cuando yo me aplico el autocoach, me aplico el respeto también. Porque una de las cosas que yo he aprendido es aprender a decir no. Y cuando aprendes a decir no, aprendes a sanar muchísimos de los traumas. Porque siempre hacemos las cosas por querer quedar bien con los demás. Y cuando dices que no, la gente no se lo cree. O la gente cree que es un insulto, cuando es respeto. Cuando tú sabes que no quieres, no puedes o no deseas hacer algo y dices no, estás en la libertad de hacerlo, sin imposiciones. Entonces, cuando mi papá escuchaba el no por mi parte, él sentía que era una falta de respeto. Es que soy tu padre, me tienes que obedecer, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un adulto, porque no lo quiero hacer, porque soy diferente a ti. Entonces él me decía, no le hables a fulano de tal porque es un sinvergüenza, o no le hables a perengano porque me hizo esto. Y cuando uno lo hace, empieza uno a meter un chip en su mente y decir, es que él es malo. Pero ¿es malo cuándo? ¿O con quién? Porque yo le puedo caer mal a 1000 gentes, pero también le puedo caer bien a 1000 gentes. Entonces, tienen la mejor y la peor versión de mí porque así les tocó ese parte o ese papel de mi vida o de mi carácter. Pero no porque yo quiera ser mala con todo el mundo. Pero si yo soy malo con todo el mundo, el que tiene que cambiar soy yo. ¿Por qué? Porque ¿qué hubo en mi infancia que me hizo ser la persona que soy? ¿Qué hubo en mis traumas ser la persona que soy? ¿Qué me hace irritarme? ¿Qué me hace agredir? ¿Qué me hace lastimar? ¿Qué me hace molestar? Y yo desde muy chica tenía muy claro en mi mente que yo no quería ser como mi papá en la versión mala de él. Porque en la versión buena espero tener alguna de esas bellas cualidades que él tenía. Con esto
Y el coaching, le agradezco a Dios que puedo decirme que mi padre fue la mejor persona, el mejor padre que pude haber tenido mis padres, que estas personas que han llegado a mi vida, estos maestros que me han instruido con sus historias, con sus ejemplos, me han dejado la reflexión de cómo darme cuenta que todo se puede ganar o perder en un momento, pero me pone a reflexionar cómo puedo superarlo, cómo puedo ser mejor, cómo puedo solucionar ese reto, problema, situación, embrollo, circunstancia y salir airada y ser la mejor versión de mí, sin lastimar a otros. Coach es la persona que te ayuda, que se ayuda o ayuda a otros a ser, por medio de preguntas poderosas, por pensamientos reflexivos, por circunstancias de curiosidad, encontrar lo que realmente andas buscando sin que te des cuenta, sin ni siquiera percibas qué es lo que andas buscando. El día de hoy, yo les testifico que así como estas personas que tuvieron dinero y lo perdieron todo, he estado yo. Que así como esta persona que en una mano perdió todo, también yo. En una ocasión entraron a mi casa y se llevaron todo, en una mudanza, todo. Y gracias a esa historia que él tuvo antes, pude aprender que mis hijos estaban bien, que yo estaba bien y que podía salir adelante. Y una sugerencia que les voy a dar, un consejo, es que cuando pierdan algo, piensen en las personas que han padecido una inundación, un terremoto, una catástrofe natural, una guerra, y que lo pierden todo. Y que sí están en peores circunstancias que las de nosotros. Entonces, ¿para qué preocuparte? Entonces, ocúpate anticipadamente de lo que te está sucediendo y sal de ese problema. Espero que este podcast, estas palabras que te estoy entregando con todo cariño, te hagan reflexionar y te hagan entender que estás vivo, que tienes todo el poder y la mente de reflexionar, de reprogramarte, de meditar, de conversar contigo mismo, de reflexionar hacia atrás y ver todo lo que hay para nutrirte y ser una persona que entre en equilibrio, que entre en el buen estado del ser, manifestando en equilibrio todo lo que tenga que tener en su vida para que viva en paz. Y eso es lo que yo te quiero dejar el día de hoy. Aprende a vivir en paz. Aprende que ante las circunstancias dolorosas que te enfrentes, aprende a aislarte y no engancharte, y que puedas obtener un beneficio de esa paz y que bendigas a otros, que los puedas llenar con respeto y ejemplo lo que tú eres y en lo que te puedes convertir. Te invito a que nos sigas, te invito a que nos des like en todas nuestras redes sociales, te invito a que te suscribas en nuestro canal y puedas comentar qué temas quieres tratar, qué deseas hablar e inclusive tener una entrevista presencial o vía remota para que puedas nutrir a otros y podamos ejecutar el coach uno a uno aquí en nuestro canal. Te damos las gracias y te digo hasta pronto. Mi nombre es María Blanca Cruz Chapa, máster en coach transpersonal, ejecutivo y de equipos, y nuestro canal es Con los Ojos Abiertos, para que abramos los ojos y podamos ver la realidad como es, no como nos la han enseñado. Gracias.